Cuando vimos Avengers Endgame no podíamos despegar el hype, pero aún así se quedaron varias dudas que deben tener respuesta, y ahora los mismos directores y hermanos Russo nos ayudan a aclarar todo. ¿Qué pasó con la escena final del Capitán América? ¿Qué pasará con los Vengadores? ¿Qué onda con la línea del tiempo? Pues todo eso y más te los explico en este video. Chavos y chavas, antes de comenzar con el video tengo un anuncio súper importante. La fiebre de Avengers Endgame todavía sigue corriendo con nosotros y en esta nueva ocasión nuestros amigos de All Market Advance les está ofreciendo ahora mismo el 20% de descuento en todas las sudaderas, pants o trajes completos de su personaje favorito de la película. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Pues bueno, deben de estar suscritos al canal, dejar su like en el video, seguir a nuestros amigos en Twitter como @allmarket6 para más artículos y mandarles un correo electrónico a promociones@allmarketadvance.com con el asunto promoción 3 y que vienen por parte de Invasión Fandom. Así de fácil. Recuerden que esta es una promoción y durará hasta el lunes 6 de mayo, pero próximamente habrá nuevas sorpresas para ustedes. Y recuerden, Vengadores Unidos. Muy bien, primero que nada, esta entrevista al parecer fue hecha en China y en este video les contaré tal cual la pregunta y la respuesta del director Joy Russo. Al final les daré una breve opinión y a partir de aquí, cada video dedicado a cada personaje lo tomaré en cuenta en base a lo que vimos en el filme y a las declaraciones de los directores. Número 1. ¿Por qué Doctor Strange no cortó la mano de Thanos? Esta pregunta ya se había perseguido anteriormente desde Avengers Infinity War, pero el director aclaró que la piel de Thanos es casi impenetrable, además de que no sabían si él tenía la capacidad de hacerlo. Si no lograba cortarlo a tiempo, Thanos aún podía hacer el chasquido, por lo tanto, Doctor Strange se dio cuenta de ese problema durante sus millones de pruebas. Número 2. ¿Podría Black Widow regresar a la vida cuando el Capitán América devolvió la gema del alma? Creo que estas son de las preguntas que más necesitábamos que fueran respondidas y esto fue lo que él dijo. El proceso es irreversible. Incluso si devolvieras la gema a su ubicación original, no podrías recuperar a la persona. De hecho, en realidad no está devolviendo la piedra, es más como devolverla correctamente. El alma sacrificada por la gema del alma quedará para siempre ahí. Por lo tanto, Black Widow se ha ido para siempre. Número 3. ¿Por qué Black Widow no tuvo funeral? Esta pregunta tiene razón de ser ya que sí hubo un funeral para Tony, aunque el director mencionó lo siguiente. Tal vez su funeral sucedió fuera de pantalla. Tal vez se mostrará en una futura entrega porque todavía hay un montón de historias en el UCM que estaban esperando para ser contadas. Número 4. ¿El Capitán América conoció a Red Skull en Vormir? Red Skull probablemente devolvería la piedra del alma a su ubicación y esperaría el próximo buscador de gemas para hacer un sacrificio. El Capitán y Red Skull probablemente no lucharon. La razón es porque la misión de Steve Rogers era devolver la gema a su lugar original. Red Skull tampoco es el mismo cráneo rojo de antes, es más como un fantasma. Casi se podría decir que ahora es una entidad completamente diferente. Solo existe para proteger la gema. Su pasado consciente puede o no existir. Número 5. ¿Podría haberse usado la piedra del tiempo para traer de vuelta a Iron Man? Esta pregunta se convirtió en teoría para dejarnos pensando si en verdad Tony Stark resultó estar vivo, pero todo parece indicarnos que no. El director piensa lo mismo. Si salvaras a Iron Man, no cambiaría el hecho de que Thanos finalmente ganara la guerra. Entre los 14 millones de posibilidades que vio Doctor Strange, el sacrificio de Iron Man fue necesario para la victoria. Número 6. ¿Por qué eligieron a Iron Man para empuñar las gemas infinitas? Thor en esa película no pudo hacerlo por su estado, y Hulk era lo suficientemente fuerte para hacer el chasquido sin morir. Todavía no estamos seguros si Captain Marvel también pudo soportar todo el poder de las gemas. La razón por la que elegimos dejar que Iron Man lo hiciera fue porque él era el más cercano a Thanos en ese momento. En todos los futuros, según Doctor Strange, Iron Man era el único que podía acercarse a Thanos y hacer el broche de presión. La gente suele pensar que la muerte de un héroe es una tragedia horrible, pero creemos que esto es diferente. Cuando su muerte fue capaz de devolver la esperanza y de salvar la mitad del universo, entonces su muerte fue poderosa y significativa. No debemos sentirnos tan tristes ni enojados por ello. Número 7. ¿El ratón fue el verdadero héroe de la película? El director mencionó algo chistoso y dijo, sí, el ratón salvó el universo. Entre las muchas realidades de esos 14 millones de futuros posibles, según Doctor Strange, el ratón no presionó el botón y por lo tanto los héroes fallaron en esos futuros. Número 8. ¿Por qué el niño de Iron Man 3 fue al funeral de Tony Stark? Simplemente sentimos que debería participar en el funeral de Iron Man, confirmó el director.
En cuanto a si volverá a aparecer en el futuro, quién sabe. Número 9. ¿Qué significa el golpeteo de metal en el logo de Marvel Studios en la escena postcréditos? Según el director, solo mencionó que fue una manera de decirle adiós, y la verdad creo que eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Número 10. ¿Cómo es que Thanos trajo todo su ejército al futuro? Creo que esta es una de las preguntas que podríamos decir que es la más fácil en responder, gracias a que Nebula robó las partículas Pym de la otra Nebula del futuro, pero aún así no sabíamos si Thanos era demasiado inteligente para saber cómo funcionaban las partículas y cómo viajar al futuro, así que el director mencionó que fue gracias a Ebony Maw. Él dijo: hay un tipo llamado Maw en su ejército, era un gran mago. Thanos también era un genio brillante, por lo tanto, utilizaron ingeniería inversa y produjo en masa las partículas Pym. Número 11. ¿Cómo hicieron a un Thor gordo y a un Steve Rogers viejo? Fue en su mayoría por ordenador. Thor sufrió más pérdidas que nadie, ha estado viviendo con un dolor y arrepentimiento constante. En cuanto al Capitán, fue 95% CGI y 5% maquillaje, pero la voz fue 100% hecha por la voz de Chris Evans sin ninguna modificación. Número 12. ¿En qué año bailó Steve Rogers con Peggy Carter? Creo que esta fue una de las preguntas que pensaba que era más fácil en responder, pero lo que dijo el director fue extraño. No podemos responder eso por ahora. Esta es una historia que sucedió en una realidad alternativa. Tal vez se revele en el futuro. Número 13. ¿Había dos Capitanes América en la misma línea de tiempo? Para mí, la acción del Capitán América al final no fue el hecho de que quería cambiar nada. Es más como si yo hubiera elegido. Él eligió volver al pasado y vivir con lo que él amó por el resto de su vida. El viaje en el tiempo en esta película creó una realidad alternativa. Vivía una vida completamente diferente en ese mundo. No sabemos exactamente cómo resultó su vida, pero me gustaría creer que todavía ayudó a muchos otros cuando era necesario en ese mundo. Sí, había dos Capitanes América en esa realidad. Es como lo que dijo Hulk: lo que sucedió en el pasado ya sucedió. Si vuelves al pasado, simplemente creaste una nueva realidad. Los personajes de esta película crearon una nueva línea de tiempo cuando volvieron al pasado, pero no tuvo ningún efecto en el universo principal. Lo que sucedió en las últimas 22 películas todavía son canon. Número 14. ¿Qué significa el salto de tiempo de 5 años para los personajes desvanecidos? Sí, las personas que tuvieron la suerte de sobrevivir al ataque son 5 años mayores que las personas que acaban de regresar. La razón por la que Spider-Man volvió a ver a su amigo en la escuela secundaria fue simplemente porque sus amigos, desafortunadamente, también estaban desempolvados como Spider-Man. Por supuesto, hay personas en su grado que no murieron y probablemente ya estén en la universidad. Para esas personas polvorientas, no tenían conciencia en esos últimos 5 años, no sabían lo que sucedió, es como si acabaran de despertarse de un largo sueño. El único que estaba al tanto de cuántos años pasaron fue Doctor Strange, porque ya lo había visto cuando estaba meditando en Titán. La reunión de Parker con Ned fue un momento conmovedor. También hay personas que de hecho se mudaron, pero de repente se reunieron con las suyas. Sí, es un mundo bastante complicado ahora. Número 15. ¿Cómo funciona exactamente el viaje en el tiempo en Avengers Endgame? Esta respuesta al parecer funciona exactamente como lo vimos en el filme, y el director mencionó: la anciana y Hulk tenían razón, no se puede cambiar el futuro simplemente volviendo al pasado, pero es posible crear un futuro alternativo diferente, no es efecto mariposa. Cada decisión que tomaste en el pasado podría crear una nueva línea de tiempo. Por ejemplo, el viejo Capitán América al final de la película vivió su vida de casado en un universo diferente al principio. Tuvo que hacer un salto al universo principal para darle el escudo a Sam. Y pues bueno, creo que dentro de esas preguntas hay 5 cuestiones clave que nos dan indicaciones de que Marvel aún dejó preguntas abiertas que se van a contestar en el futuro en las próximas entregas de la cuarta fase. En primera, dejaron claro que el viaje del Capitán América y los viajes que hicieron los Vengadores ocasionaron líneas de tiempo alternas que se verán representadas después, o al menos veremos las consecuencias. Por un lado, el viaje que hizo Steve Rogers al pasado para vivir su vida con Peggy ocasionó una nueva línea de tiempo alterna, al igual que el escape de Loki con el tercer acto. Otra pregunta es que al parecer en Spider-Man Far From Home veremos reflejado ahora las consecuencias del lapso de 5 años y cómo ha quedado la gente que sobrevivió al chasquido y la Tierra después del regreso de los desvanecidos. Eso será importante ya que veremos al mundo un poco diferente a como estábamos acostumbrados de ver en el UCM. Además, aquí hay algo curioso porque según en noticias mucho más viejas, mencionaron que la tía May sobrevivió al chasquido. Y si así fue, ¿por qué la vemos en la misma edad en los adelantos de Far From Home o al final de Avengers Endgame?
Otra pregunta que dejaron muy abierta fue el año en donde se encontraba el baile de Steve y Peggy, y que podríamos tener respuestas sobre eso en las próximas entregas. Es curioso porque esto puede decir que, en un futuro, las películas harán mención sobre el viaje del capitán, o es posible que volvamos a ver al mismo Steve Rogers platicando sobre eso. Y no sé, podría darnos la sospecha de que Steve Rogers aún podría ofrecer algo en los próximos filmes. Lo mismo pasa con Black Widow y el niño de Iron Man 3. Posiblemente tendremos más respuestas sobre ellos en los próximos filmes. Puede que Harley tenga algo que ver con la familia de Tony Stark, o bien el caso de Black Widow y su funeral. Aún así, como les dije al principio, seguiré analizando cada situación con cada personaje para poder atar cada cabo suelto y estar preparados para la cuarta fase de Marvel. Y pues bueno, chavos y chavas, hasta aquí el video por hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, no olviden dejar su increíble y poderoso like, compartir y comentar qué opinan sobre las declaraciones de uno de los hermanos Russo. Nos vemos en la próxima, adiós.